Ya estamos en su programa acá entre nos como todos los miércoles en punto de las 4 de la tarde. Y pues bueno, hoy tenemos un invitado que viene a hablarnos de un poco de su trabajo. También está con nosotros como cada 15 días nuestro historiador de cabecera, nuestro querido Fabián. ¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos los que nos escuchan ya en este miércoles de diciembre de este último mes del año. Ya se nos está acabando este 2023, señoras y señores. Así es, y pues bueno, rápidamente para pues hacer el comentario, hoy vamos a hablar sobre un tema que afortunadamente se ligó, nuestro compañero Fabián, como bien lo saben, ya lleva con nosotros un buen rato y dentro de todo eso, pues nos ha hablado de diferentes temas históricos, ¿no? Y en algunas ocasiones hemos tocado algunos temas históricos que tienen que ver con la ciudad de Puebla, ¿no? Sí, claro. Y algo que a mí me parece muy importante resaltar es que cuando te sientes incluido dentro de esa historia, Sí. pues observas las cosas de otro color, ¿no? Yo le Sí, quiero sí, decir sí. así, ¿no? Hay un poco más de valor en determinadas calles, determinadas cosas, determinadas personas y demás. Y este es uno de esos casos, ¿no? Sí, que a final de cuentas creo que los que nos dedicamos a la historia, siempre nuestros temas de investigación tienen mucho que ver con alguna parte de nuestra vida, con algo que nos suscitó, con algo que nos marcó. Entonces, pues a propósito de eso, el tema que nos trae aquí nuestro colega. Así es, y pues estamos con nuestro compañero. Me llamo Giovanni Ángel Méndez Velázquez y bueno, soy licenciado en Historia, tengo maestría en Historia y pues bueno, esta pequeña investigación que está presentada o que se presentó en la revista Cuetlaxcuapan es parte de una investigación pues más amplia porque digamos que la he ido trabajando tanto en mi tesis de licenciatura como en mi tesis de maestría y afortunadamente han salido algunos artículos. Así Sí, sí, es. sí. Rápidamente- Un tema bastante interesante que como dices, pues ha tenido varios artículos porque sí, como que hay varias corrientes en las que se puede desprender este tema. Rápidamente me parece importante mencionar también otra cosa bueno, esta edición de esta revista, que es la edición número 36, también vamos a decirlo de esta manera, va de la mano con el 36 aniversario de la suscripción del Centro Histórico de Puebla a la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO, Ok. ¿no? Entonces Oh, ya. son casualidades bastante agradables, ¿no? Sí, el juego de los números, ¿no? El juego de los números, así es. Y pues bueno, y cuando nosotros hablamos de patrimonio, ¿no? Pues yo creo que lo primero que viene a nuestra mente es historia, ¿no? Sí, claro. Historia, y para algunos, desafortunadamente, yo creo que es apropiado decirlo, es un tanto aburrido, porque es la realidad, ¿no? Una vez que, a lo mejor de forma accidental, porque es la mayoría de las ocasiones que funciona así, te encuentras con algo que te engancha y de repente te pones a investigar o a intentar saber más, y es que, pues bueno, se da este gran fenómeno de sentirte identificado con, ¿no? Con los lugares con los que caminas a diario, con los lugares donde consumes a diario, ya sea desde una tienda de abarrotes, que hay lugares aquí en Puebla que llevan añísimos, Cañísimo, sí, sí, sí. tiendas de telas, de ropa, y así me puedo ir con muchísimos más ejemplos, ¿no? Bueno, en esta ocasión, este número como tal, a mi parecer, desde un punto de vista bastante personal, muestra un poco de eso, ¿no? De esa riqueza comercial que tiene el centro histórico, y tiene una infinidad de cosas que yo creo que si nos pusiéramos a platicar de todo lo que nos podemos encontrar ahí, Claro. habría cosas que nunca hubiéramos imaginado, tal vez por solamente caminar una calle más, una calle menos, o caminar del lado derecho o del Sí, lado sí, sí. izquierdo, ¿no? Ujú. Pero bueno, rápidamente, ¿qué te parece si nos empiezas hablando de qué trata esta publicación en este número de la revista, que forma parte de, como ya lo vienes mencionando, algo un poco más grande? Claro, también me parece importante, como bien mencionabas, reconocer que, bueno, las calles son vivas, pero también son monumentos, ¿no? Ok. Entonces, como todo monumento guarda una historia, guarda ciertos procesos, ciertos sucesos históricos que han recorrido a lo largo del tiempo, y lo mismo pasa con los negocios, ¿no? Creo que las calles, la vocación comercial que tienen las ciudades, son también muestra de la memoria histórica, ¿no? Y que es importante como rescatarla. En esta edición de la revista Cuetlaxcuapan, precisamente,
se tomó los negocios o la vocación comercial de la ciudad de Puebla, ¿no? Okay. Dentro de esta convocatoria a mí me pareció interesante participar desde la investigación que estaba realizando sobre los inmigrantes alemanes en Puebla. Desde esa perspectiva me decidí a enviar precisamente un artículo que tuviera que ver con las casas comerciales alemanas y sobre todo lo hago como una pregunta, ¿no? ¿Casas comerciales alemanas en Puebla? Porque mucha gente a veces no conoce, no sabe, sí, claro, que hubo negocios tanto de franceses como de italianos, como de alemanes, como de distintas colonias extranjeras que se asentaron en la ciudad de Puebla y por eso me parece importante rescatarlo. Ajá, puede que se encuentre mucho como esta relación entre Puebla y Alemania a partir de la llegada de la Volkswagen, ¿no? Pero sí hay una historia como muchísimo más atrás, antes de esta pues importante llegada de esta automotriz, que pues va también a cambiar mucho la vida del estado, pero sí, esto que dices también es muy, muy interesante. Sí, precisamente porque, bueno, a finales del siglo XIX, cuando se da la independencia de México, lo que sucede es que se abren las puertas del comercio internacional. Antes solamente México podía comerciar con España, ¿no? No había como una red comercial, digamos... ¿Más amplia? Solamente era la Nueva España y los productos tanto de la península como a la Nueva España y, bueno, y a las colonias de Latinoamérica. A partir del siglo XIX, cuando se da la independencia de Latinoamérica o principalmente de México, pues se va a permitir o se va a buscar nuevos mercados comerciales. Cuando se buscan estos nuevos mercados, pues precisamente México va a ser un lugar atractivo para el comercio internacional, ¿no? Era un lugar nuevo, un lugar habido de bienes suntuarios o suntuosos, y bueno, van a ver esa necesidad de traer y colocar sus mercancías precisamente a México. Las relaciones precisamente entre Alemania y México se van a dar por ahí de 1825, 1830, y a partir de ese momento va a haber una relación diplomática, ¿no? Entre ciudades de Alemania con México, ¿no? Y que va a ser muy importante en esta cuestión el carácter comercial, ¿no? Porque Europa, al ser un productor de bienes manufacturados, pues tenía que colocar sus productos en alguna zona, ¿no? Y México, pues, sí, claro, para esa época los necesitaba. Ok, mira, por ejemplo, algo que a mí me parece bastante importante resaltar dentro de lo que yo pude leer en esta publicación es que haces una muy clara división de los mercados en los que se encontraban divididos los productos por los países. Yo no quiero decir acaparar, sino que tenían más facilidad de poder producir. Por ejemplo, un ejemplo que pues, está muy padre acá, y yo creo que todos lo sabemos, es que Francia estaba muy metida en el tema de la vestimenta, ¿no? De la moda, de la ropa. Sí, sí. En el caso de Alemania, pues el tema de la maquinaria agrícola, ¿no? Por ejemplo, en los locales, pues el tema de los alimentos. Y yo considero que tiene mucha razón de ser por el tema de que era más fácil poder ser distribuidos. Entonces, yo no tengo muy clara cómo está la historia del tema de los conservadores para esos años, que yo creo que todavía no estaban como muy accesibles a muchas personas. Y bueno, no es más o menos que se va formando un perfil dependiendo de la nacionalidad, es lo que comercia, ¿no? Mi querido Fabián, tú que estás en el tema de la historia, ¿tú qué valor crees que tenga, vamos a decirlo así, para la vida cotidiana? Yo creo que es la pregunta adecuada, los comercios alemanes. Pues realmente aquí en Puebla va a ser bastante importante, porque sí va a ser, por ejemplo, de la que estuvimos hablando hace rato y de la que aquí el colega también toca mención, por ejemplo, de la tienda de la sorpresa, que es de esta de la cual pues yo he tenido como el conocimiento, pues es una de las primeras tiendas como... ¿Qué lo podríamos vislumbrar ahorita? Un Bodega Aurrerá, un Walmart, una de estas tiendas como diversificada, ¿no? Donde podías encontrar desde cosas agrícolas, cosas, novedades de obviamente de Europa que llegaban aquí a México. Entonces, pues sí, realmente creo que hasta incluso viene a cambiar la vida cotidiana de la ciudad, ¿no? Porque pues ya tienes como nuevos instrumentos, nuevas herramientas, tanto para... no sé, te digo, con la vida cotidiana, la vida agrícola. Entonces pues sí creo que viene a transformar, a revolucionar todo lo que se trae justamente pues desde allá, desde Europa, ¿no? Y que pues viene pues casi de primera mano.
por Ok, parte de claro. estos importadores. Sí, sí, como bien mencionan, pareciera que son los primeros centros comerciales, ¿no? Sí, claro. Esas grandes casas comerciales que acaparan como muchos productos, ¿no? Y que ofrecen, son, digamos, que ofrecen en exhibición, pues todo tipo de mercancías, ¿no? Desde vajillas, carruajes, maquinaria agrícola, instrumentos musicales, ropa, de Ujú, todo, claro, ¿no? claro. Eran, digamos, lo que se podría equivaler ahora al Palacio de Hierro Sí, sí, o sí. a Un Liverpool. buen A ejemplo, Liverpool. sí. Sí, O podría sea, por ser. ejemplo, Palacio de Hierro pues tiene sus antecedentes precisamente a finales del siglo XIX, ¿no? Claro, claro que también llegan ahí en esta etapa del porfirismo, ¿no? Que también, o sea, pero vienen a justamente pues a transformar pues incluso hasta la forma de ver la ciudad, la forma de cómo se mueve la ciudad a partir de estos negocios. Entonces, pues por eso yo creo la importancia, ¿no? Así es. Bueno, hace algunos años yo empecé a interesarme un poco más por la historia, independientemente al hecho de que pues mi área de estudios es la comunicación, su servidor pues, es un poquito pues, curioso y empecé a meterme un poco de esto, ¿no? Y empecé a estudiar precisamente o a investigar un poco más sobre el tema de la relación de las vías y medios de comunicación pues, para el desarrollo, uno comercial, social, cultural, económico. Y me parece un muy buen ejemplo, ¿no? Porque pues obviamente, lo mencionábamos tras bambalinas, dicho así, antes del programa, que el poder trasladar mercancías ya a una escala más grande Sí. volvió rentable el comercio de determinadas mercancías, no valga la redundancia, ¿no? Y por ende ya el contacto o el que ya hubiera más relaciones comerciales con otros países favoreció también el hecho de poder recibir extranjeros, y esto tú lo mencionas, también, ¿no? Ver aquí un terreno fértil, ¿no? Sí, claro, esta gente que también de alguna forma fue visionaria y que decían, ¿qué no hay en esa parte del mundo, no? Por ejemplo, los relojeros, los primeros que llegaron aquí, que también se hicieron pues bastante ricos, que incluso pues empezaron como que a diseñar ya hasta los relojes aquí en el propio país, pero pues era como este tipo de gente como que visionaria. Tal vez a mucha gente le daba temor pasar a este lado del charco, pero pues ya una vez estando de este lado, pues sí, los que realmente llegaron y tuvieron el valor, pues sí fue gente que pues pudo llegar a ser pues de bastante poder adquisitivo, ¿no? Claro, y bueno, parte de estos extranjeros que van a venir precisamente como menciona, van a tener la facilidad del transporte, ¿no? Okay. Tanto ferroviario en el país como marino, ¿no? Porque ya van a existir los barcos a vapor, entonces ya van a poder traer mercancías de mucho más calado, ¿no? Cosas más pesadas, más grandes, y bueno, se va a poder intercambiar productos, ¿no? Principalmente, y como bien mencionas, ese mercado que no tenía como, o no estaba ocupado, esa visión de decir, bueno, voy a invertir, voy a traer ciertos productos, voy a traer ciertas mercancías, se vuelve muy importante, ¿no? Sí, porque sí. muchos de esos alemanes que llegan no logran éxito, como otras colonias extranjeras, Claro. pero muchos también sí logran, ¿no? Crear grandes empresas, grandes emporios comerciales, como por ejemplo los hermanos Sommer y Hirman, ¿no? La compañía Sommer y Hirman, que van a llegar a mediados del siglo XIX, se van a volver personas muy exitosas en el ámbito de la importación o comercialización de mercancías, o por ejemplo Wagner y Levian, ¿no? Que son extranjeros que también llegan a mediados del XIX. Ellos llegan y empiezan a trabajar en una fábrica de pianos que estaba instalada en la Ciudad de México, aprenden cómo se arman los pianos, claro, y posteriormente ellos se independizan, crean su propia fábrica de pianos, y esa fábrica se vuelve muy importante, y luego van a abrir sucursales en Guadalajara, en la Ciudad de México y en Puebla, ¿no? Y que van a tener como ese emporio de la música en México, ¿no? Porque no existía como tal un mercado que tuviera todos los instrumentos musicales que estaban, por ejemplo, trayendo los alemanes. Fíjate que acabas de mencionar también algo que yo le comentaba aquí a nuestro invitado en algún momento, que bueno, también es como un poco de recuerdos del ayer. Cuando aquí nuestro compañero Fabián empieza a colaborar con nosotros, nos empieza a hablar sobre un tema relacionado con el arte funerario. El arte funerario, ¿no? Y a mí me encanta la parte en donde nos empieza a hablar sobre el tema de los materiales, los maestros que llegaban a Puebla, ¿no? Cómo los maestros tienen sus discípulos que efectivamente llevan a cabo esta tarea de enseñanza. Sí.
y posterior a ello empiezan a trabajar con materiales de la zona y a enseñar a otros, y estos empiezan a tomar estilos, vamos a decirlo así, propios, y que combinan con, vamos a decirlo, con esta zona, con su zona geográfica. Ese es el término que estoy utilizando, que estaba buscando, ¿no? Y aquí me parece que este fenómeno es algo que se está reflejando en lo que tú nos estás presentando, y cómo esto dota a Puebla de, pues no lo sé, de una variedad cultural. Sí. Me parece bastante amplia, ¿no? Porque yo creo que si ahorita nos damos a la tarea de caminar rápidamente por el centro de la ciudad, las fachadas nos dan una muestra de las diferentes tendencias, ¿no? Que nos podemos encontrar, y esto nos dice mucho, ¿no? Desde que, hay mano extranjera, y vamos a decirlo así, ya la mezcla de estas corrientes, tanto como la que hay aquí, no sé si llamarlo así, nuevo barroco. ¿De lo que hay aquí ahora? ¿O? No, en esos años. Bueno, es que ya hacia el siglo XIX, pues había más neoclásico, por ejemplo, el Art Nouveau, el Art Deco, es como lo que más se está moviendo como en esa época, ¿no? A nivel arquitectónico, está más así, ¿no? Más apegado hacia eso. Y claro, van a tener influencia, ¿no? O sea, la arquitectura de Puebla, pues hay que verla y reconocerla, que es una arquitectura influenciada pues precisamente en Europa, ¿no? La de finales del siglo XIX. Por ejemplo, estos almacenes como la Ciudad de México, que ahora es Vips, claro. El Sambors, de los azulejos, toda esa parte, ¿no? Exacto, son como mezcla de arquitectónica, precisamente de estilos que traen también extranjeros, ¿no? Y en esa parte, pues sí, también me parece importante reconocer el papel de los inmigrantes extranjeros, porque llegan a dotar a la ciudad de distintas cuestiones, ¿no? Cuestiones incluso culturales, ¿no? De lo que hablábamos justamente hace rato, aquí en Puebla pues pasó, ¿no? Incluso este intercambio con personalidades muy importantes de la ciudad. Claro. Como lo hablábamos de los Petersen y los Colombres en este caso, ¿no? Claro, por ejemplo, la familia Petersen va a tener mucha influencia, ¿no? en la ciudad de Puebla. Llegan ellos a finales del siglo XIX. Primero llega Pablo Petersen a trabajar como gerente de la casa comercial Sommergir Manisia en una tienda que se llamaba La Ciudad de Londres. Gracias a ello pues logra juntar pues cierta cantidad de dinero, se independiza, después se vuelve socio de La Sorpresa y posteriormente se vuelve pues un personaje importante, ¿no? Entonces este grupo de alemanes y sobre todo Pablo Petersen va a tener esa habilidad de poder juntar a la colonia alemana en Puebla, ¿no? Entonces también es algo importante como reconocerlo, ¿no? Gracias a la familia Petersen, por ejemplo, se crea el colegio alemán, el Humboldt, ¿no? El colegio que ahora es el colegio Humboldt, y gracias a los hermanos Petersen, por ejemplo, también se empieza a abrir la Deutschhaus o la casa alemana, que era como un casino que existía en esa época donde se juntaban los alemanes. Y gracias a esos alemanes que van llegando a Puebla a finales del XIX y a principios del siglo XX, porque sobre todo llegan a principios del siglo XX, pues se va a formar una colonia que era muy sólida, ¿no? Hasta más o menos por ahí de los años 50, y que van a lograr traer inclusive a la Volkswagen, ¿no? Se dice que, por ejemplo, Ernesto Kurfeldman, él hace pruebas, era un ingeniero, busca agua en diferentes regiones del estado de Puebla, y encuentra precisamente pues agua en donde se instala la Volkswagen, ¿no? Okay. Y la Volkswagen precisamente tiene ese peso por los extranjeros que vinieron antes, ¿no? O sea, no llegó la Volkswagen solita, sino que también hubo un estudio previo, o sea, hubo toda una avanzada. Una avanzada previa a... Ok. Fíjate que también algo que me resulta bastante interesante es los lugares en donde, bueno, en ese entonces se encontraban estas tiendas de gran auge, que ahorita pues forman parte del centro histórico. Claro. Sí, más o menos nos podrías dar una pequeña noción de dónde más o menos se encontraban estas calles para toda la gente que nos está escuchando. ¿Y qué nombres tenían? Nombres tenían? A mí algo que me resulta bastante valioso, yo lo he venido, vamos a decirlo así, pensando de unos años para acá, pues ahora es que de la mano de nuestro compañero Fabián y toda la gente que nos ha venido a echar la mano, a hablar de diferentes temas que tienen que ver con la ciudad de Puebla, sí. De que en muchas ocasiones, a veces, bueno, de forma muy personal yo digo, ay, mira, yo estuve platicando de esto la vez pasada y ahorita estoy pasando por aquí, ¿no?
¿no? O hasta incluso a, no sé, alguna exposición, algún edificio histórico, por ejemplo, o alguna, no sé, alguna estatua, algún monumento, ¿no? Que está en mi diario, en mi ruta diaria, ¿no? Más o menos por dónde se encontraban estos almacenes. Claro, es que eso es como muy importante lo que mencionas, Sí, ¿no? sí. Ir reconociendo que la ciudad guarda testimonios en todas partes, ¿no? Así es. Y eso me parece muy importante también porque a veces pasamos sin conocer los edificios, ¿no? Nos detenemos como a ver los detalles, los elementos que componen, ¿no? En un edificio patrimonial. En esta cuestión, sobre todo las casas alemanas se van a instalar en la que se llamaba la calle de la Independencia, que ahora es la 2 Oriente. Okay. Sobre todo en esa calle es donde se va a instalar la Sorpresa, la Ciudad de Londres y la Casa de Instrumentos Musicales Wagner y Levin. Ahí se van a instalar y bueno, van a tener, son casas que van a tener como mucha presencia, por lo menos más o menos durante 50 años perduraron, tuvieron las puertas abiertas, estuvieron funcionando, y sobre todo muy interesante, ¿no? Todos los trabajadores de esas empresas o de esas casas comerciales, todos eran de origen alemán, ¿no? Entonces había como esta idea de que se llamaban entre compatriotas para que pudieran trabajar, porque conocían el mercado, conocían cómo llevar las riendas de los negocios. Entonces, la mayoría de los trabajadores y de los gerentes siempre fueron de origen alemán, ¿no? Las casas, como tal, los edificios aún existen, menos la casa Wagner y Levin, que me parece que es ahora donde había un Bancomer, y la demolieron por ahí. Sí, al lado del Sambors, ¿no? Ajá, justo al lado del Sambors. El edificio lo han de haber demolido como en los 70s. Y la sorpresa existe porque, bueno, ahora es el Hotel La Alhóndiga. Ajá, y está incluso en la fachada del edificio como tal, existe con sus modificaciones obviamente, y la Ciudad de Londres es este edificio amarillo como de 3 pisos que da justo en la esquina de la 5 de Mayo, ahí existió justo, esa zapatería, ¿no? Esa zapatería El Carmen. El Carmen. Claro, mira, es ese edificio. Ese edificio era la Ciudad de Londres. Yo ahí compro zapatos. O la sucursal de la Sommer Human. Y en este sentido, ahí estaban los negocios, pero como dices, la gran mayoría de trabajadores eran alemanes y también vivían en el centro, ¿no? Había una calle fue la primera calle que llevó el nombre de Humboldt. Creo que era la 7 o es la 5, algo por ahí, ¿no? Si tengo mal entendido. Pues sí hubo la intención como de cambiar calles, sobre todo cuando se cambia la nomenclatura, por ahí de 1910, cuando ya la colonia alemana era como bastante sólida o fuerte. La intención de ponerle a una calle Alexander von Humboldt, pero no logran ponérselo, hasta donde yo sé. Los alemanes se encontraban dispersos, ¿no? A veces pensamos que en la colonia Humboldt es donde vivían los alemanes. Y por lo que yo he investigado es que la mayoría de las familias alemanas vivían en el centro de Puebla, sobre todo hacia el lado del Paseo Bravo, ¿no? Hacia el que es bueno, los poniente. Petersen habitaron algún tiempo la famosa Casa de los Enanos, Exacto. por ejemplo. Y el primer colegio Humboldt se funda en estas casonas que están en la 13, la 11. Exacto. Ahí yo llegué a ver fotografías que me llegaron a mostrar de la primera generación del colegio Humboldt, todavía en blanco y negro, obviamente la fotografía, y tienen la bandera alemana, todavía esta bandera alemana que era de 2 colores nada más, ¿no? Negro, blanco, negro. Sí, entonces pues bastante interesante ver, como lo dices, ¿no? Pues no estaban como instalados en un solo lugar, pero pues a final de cuentas, pues tras la conformación del colegio Humboldt y todo eso, pues sí, muchos se van ahí a la colonia Humboldt, ¿no? Pero pues sí están repartidos como por muchos lugares. Digamos que en la memoria colectiva, la mayoría de las personas piensa que en la colonia Humboldt y la colonia de alemanes, sí hubo algunos que vivieron allá, sobre todo porque eran terrenos del rancho La Rosa. Ahí sobre todo vivieron muchos de los profesores del colegio Humboldt. Eran los que por lo regular vivían ahí, sobre todo las maestras, que eran muchas de ellas mis vecinas, las famosas tantes. Tante Isa, Tante Mushi, todas ellas. Órale. Que siempre era muy interesante encontrártelas todas las mañanas con este acento alemán muy fuerte y tú creías que estaban de malas, pero ya te hablaban en español muy amable, siempre muy amenas, muy educadas, ¿no? Y siempre con historias fantásticas, ¿no? De donde cada una atravesó su vida. Y pues digo, pues es este rollo como bastante interesante de dónde estaban situados, que como sí estaban en varios lugares. Claro, es algo que también estoy como realizando últimamente en mis investigaciones, que es como ir ubicando, ¿no? Los lugares en donde habitaban precisamente los alemanes.
Y es muy interesante, ¿no? La mayoría de los alemanes que se quedan y se instalan a vivir, digamos, para siempre a Puebla, en Puebla, porque existen todavía muchas familias con varios apellidos alemanes, como por ejemplo los Lubier, los Haspersen, que todavía están en Puebla, los mismos Petersen, Feldman, ¿no? Por ejemplo. Muchos de ellos se instalan o se quedan a vivir permanentemente en Puebla cuando se casan, ¿no? Se casan con mujeres mexicanas, principalmente de la alta sociedad. Entonces eso les permite pues acrecentar sus negocios, tener contactos. Muchos evolucionan a trabajar en el negocio lógico de los alemanes, que es la Volkswagen, por ejemplo. Muchos migran a trabajar ahí. Por ejemplo, bueno, a mí ahorita esta parte que estamos comentando ahora es que por ahí del mediodía, estaba checando, le estaba dando otra repasada a la revista como tal. Tiene cosas bastante interesantes, ¿no? Tampoco deja detrás el tema de esta tradición de Día de Muertos. Bastante, ahora sí que para toda la gente que nos escucha, muy recomendable. Búsquenla. No sé si tú tengas el dato de dónde la puedan encontrar rápidamente. Se sube en el link buscan como tal revista Cuetlaxcoapan. Ok, perfecto. Y aparece una página del ayuntamiento. Me parece que no han actualizado los tomos, todavía está hasta el número 35. Pero probablemente antes de que termine el año o a principios ya va a estar la número 36. Disponible está. Ok, perfecto. Bueno, rápidamente, ahora que mencionamos el tema migratorio, ¿no? A mí también me pareció como algo que se debía comentar, ¿no? Bueno, estamos hablando de cómo en la Puebla de aquellos años se empezó, perdón, yo no soy de Puebla, a veces se me pega, pero no lo soy. Se empiezan a llegar y se empiezan a recibir a gente de varias nacionalidades, ¿no? Como fenómeno migratorio. ¿Ustedes qué opinan de esto? Porque una cosa es verlo desde el lado amable, ¿no? Mira, ¿sabes qué? Llegaron y trajeron nuevas mercancías y todo muy padre y hubo un realce en el tema cultural, social y demás, ¿no? Pero ya desde un punto de vista económico, ¿no? Desde un punto de vista, vamos a decirlo, hasta un tanto, pues no sé, ¿no? Localista, si lo quieres ver así. ¿Qué opinan de ese fenómeno migratorio? ¿Creen que haya sido benéfico al 100%? ¿Creen que haya generado en algún momento como alguna desigualdad, alguna disparidad entre la gente que habitó o el poblano, vamos a decirlo, oriundo de la capital? Claro, o sea, yo creo que hay que reconocer eso históricamente. México es racista y es clasista. Entonces, yo no lo quería decir así, pero... o sea, que lleguen extranjeros, pues era guau, ¿no? Sobre todo para las élites porfiristas de ese periodo, ¿no? Las mujeres más ricas o las familias más apoderadas, pues veían casarse con un extranjero alemán, español, francés, italiano. Porque estaban en boga, ¿no? Como resaltar su presencia, ¿no? Volverse más cosmopolitas, digámoslo de alguna forma. Entonces, evidentemente, pues sí, trae cosas positivas en la cuestión económica, pero digamos, estas élites extranjeras, porque se convierten en élites al final de cuentas, se juntan con las élites locales y estas élites pues van a detentar el poder, ¿no? Económico, social, cultural, etcétera, donde los más beneficiados pues son ellos, ¿no? En todas las cuestiones. Posteriormente de esta etapa, por ejemplo, de cuando comienza la revolución a partir de 1910, pues muchas de estas familias ya van a estar emparentados con las élites locales y lo que van a hacer es pues crear como muros, ¿no? Porque, por ejemplo, para que no se hiciera el reparto agrario, ¿no? Que no se repartan las tierras en favor de los pueblos indígenas o campesinos y tratar de mantenerlas ellas en un conjunto, ¿no? Luchar como para preservar su poder. Y muchas de esas familias incluso han llegado, o sea, muchos apellidos, muchos, tanto franceses, españoles, alemanes, que han llegado hasta la actualidad, es porque supieron consolidarse, ¿no? Consolidarse dentro del poder económico, local, político, de todo tipo. Por ejemplo, a mí algo que me llamó mucho la atención, y esto, bueno, es que nos comentaba nuestro compañero Fabián ahorita, es el tema cultural también se me hace un punto bastante importante, ¿no? Porque, vamos a decirlo así, el poder económico por sí solo, pues es muy útil, ¿no? Pero que vaya de la mano también con una buena, vamos a decirlo de esta manera, con una buena simbiosis cultural, que también la cultura alemana se fuera asentando y se fuera acoplando a la comida, a la música, a la vestimenta, a las celebraciones,
pues tuvo mucho que ver, ¿no? Culturalmente Claro. hablando, ¿ustedes qué opinan? ¿Qué tan fácil les resultó a la colonia alemana poder, vamos a decirlo de esta manera, asentarse de forma sólida, ¿no? No sé, mi querido Fabián, ¿tú qué opinas al respecto, no? ¿Qué? Lo que siento aquí, por ejemplo, en esta historia que contamos justamente ahora es que, por ejemplo, no fue tan complicado porque no estamos hablando de que ya venían familias hechas, sino más bien eran hombres, que muchos de ellos eran solteros, o a lo mejor incluso también mujeres, que venían más bien a hacer su vida a este lado, ¿no? Como incluso rompiendo muchos lazos allá en esta parte del mundo, en Europa, y como con este ímpetu de transformar su vida y ser parte del territorio mexicano, ¿no? Volverse mexicanos, tener descendencia de aquí de México, pero siempre con el arraigo cultural en este caso de Alemania, por ejemplo, porque pues siempre, pues todo esto de el colegio alemán, de la cuestión de celebrar siempre el Oktoberfest, de nunca olvidar tal cual sus raíces, ¿no? Eso también es bien importante, que sí va a cubrir culturalmente a un estado como Puebla, que como lo decía hace rato, pues sí tiene como estos síntomas de aspiracionismo, de una ciudad tan cercana a la capital, que también tiene estos tintes de cosmopolita, ¿no? Siempre ha querido verse como cosmopolita, entonces pues también ahí esa parte. Claro, para los inmigrantes siempre va a ser como difícil adaptarse a un lugar nuevo al que llegan, ¿no? Uh-huh. En esta cuestión también los alemanes van a tener como esta problemática, principalmente por el lenguaje, idioma, ¿no? y la religión, ¿no? La mayoría de los alemanes son protestantes, y llegan a una ciudad que es profundamente católica, como Sí, es sí, sí. Puebla. Esto de la religión me encanta. Y terminan volviéndose católicos. Muchos se sí. convierten en católicos. Y católicos ¿en serio? muy, Sí. muy de aquí. Muy católicos del que yunque estaban y ese tipo de metidos en el cosas. yunque. Por ejemplo, ¿no? Exacto. Sí. Fíjate que es el tema religioso, pues yo creo que también es un punto bastante importante porque estamos hablando de que llegan con toda la disposición, nuestro compañero Fabián lo acaba de decir, de adaptar su identidad. Sí, pues de cierta forma ser católico aquí en Puebla te da estatus, ¿no? Sí. Te daba cierto Sí, estatus. Y un católico de ese tipo Sí. aún más, ¿no? Ajá, claro. Así es. Bueno, otra que yo creo que esa es como para su servidor. Sí. ¿Ustedes qué papel, yo creo que la pregunta está de más, pero su servidor la quiere hacer, ¿ustedes qué papel creen que la influencia de Porfirio Díaz haya tenido para que todo esto se pudiera llevar a cabo tal y como lo estamos comentando hasta el día de hoy, ¿no? Porque yo creo que ese es un punto también clave en el análisis histórico, ¿no? Ver cómo es que hasta este punto ha servido para construir la realidad en la cual nos encontramos, ¿no? Claro, pues me parece muy importante, sobre todo porque Porfirio Díaz lo que va a traer es seguridad financiera y seguridad física, ¿no? A los extranjeros. Cosa que estaba como muy... Cosa que antes de finales del siglo XIX, o en el último tercio del siglo XIX, no pasaba, ¿no? Era un país que estaba en pleitos, ¿no? Intervenciones extranjeras, pleitos internos, o sea, no se había consolidado como tal, ¿no? Como que nuestra relación más cercana hacia el extranjero era a partir de las invasiones y ese tipo de cuestiones, ¿no? Claro. Como esta de, vamos a ser amigos o algo así, Sí. no existía. Invade México. Claro, había como esta cuestión de que pues solamente sentíamos a los extranjeros como parte de ser invasores, ¿no? Pero con el porfiriato, cuando se logra colocar a México, digamos que en el escenario internacional, pues logra ver como esta pacificación y logra también, pues hay muchos proyectos, ¿no? De colonización, de atraer a extranjeros a vivir a México, porque también se pensaba que lo ideal es, bueno, los veían como muy trabajadores, a los europeos, también pensaban que si había como una mezcla racial entre personas indígenas y los europeos, el país iba a avanzar más, o sea, cuestiones como eugenésicas, ¿no? Bastante racistas, ¿no? Si lo vemos actualmente. Ya ahora sí, claro. Pero en esa época se tenía como esa intención, ¿no? Los extranjeros, pues sí, van a llegar en el porfiriato y sobre todo porque van a invertir mucho capital para el gobierno de Porfirio Díaz, ¿no? Sí. Por ejemplo, los alemanes invertían mucho en la banca, ¿no? En la minería, igual los franceses, los estadounidenses, etcétera, pero pues no todos ellos logran como colocarse de buena manera en el país, ¿no? Como lo son los alemanes y los franceses, que eran como bastante queridos, ¿no? Sí, y aparte también estos dos grandes pueblos
que pues también en cuestión intelectual, en cuestión filosófica, pues también van a traer muchas cosas, ¿no? Más allá de lo comercial también. Estamos hablando de dos de los pueblos más intelectuales de Europa, ¿no? Uh-huh. Otra cosa que hubieran venido otros que ni al caso. Pero bueno, afortunadamente también, ¿no? Traen muchas ideas. Mira, claro. fíjate que ese punto también es algo que se me estaba barriendo, gracias por el recordatorio, el tema intelectual, ¿no? Sí, claro. Por ejemplo, no sé si por ahí tengas como algún dato que nos puedas dar respecto al tema de, y pues, un punto que manejabas, ¿no? El tema de el idioma, ¿no? Y pues sus creencias religiosas, ¿no? Se me hacen dos factores que uno incide en la convivencia, ¿no? Pues con el tema de que aquí hay mucho católico, y católico muy de cepa, dicho de esa manera, y que no hay como tal una facilidad, o sea, no había un traductor de Google Ajá, claro. en el que pudieras meter o grabar y de repente ver el resultado, ¿no? Era pues, muchísimo más complicado, ¿no? Pues, bueno, tomando en cuenta este tipo de cosas, el punto que tú mencionabas, el tema intelectual, ¿no? ¿Qué tan complicado fue o qué tan fácil fue hacer que los jóvenes pertenecientes a la colonia alemana empezaran a salir fuera de sus, vamos a decirlo así, de sus nichos y empezar a abrirse camino en las diferentes, no sé, en los diferentes municipios o ciudades aledañas a la capital poblana con intenciones académicas, ¿no? Claro, o sea, los alemanes tienen como una parte importante en cuestión de la educación. Okay. Había alemanes que habían llegado igual antes de, por ahí a mediados del siglo XIX, y muchos de ellos llegaron como profesores, ¿no? Eran profesores de idiomas o profesores de álgebra o profesores de gimnasia, ¿no? Entonces había profesores que ya habían tenido como un cierto recorrido, ¿no? Incluso una escuela se llama Enrique Teodoro Hirschman, me parece, y porque era un alemán que fue pues muy importante, trabajó en el gobierno de Puebla, porque tenía una capacidad intelectual, ¿no? O sea, traía muchas ideas nuevas, novedosas de Europa, y pues muchas veces las implantaba, ¿no? En México. El caso del colegio alemán, ¿no? El colegio alemán se volvió uno de esos colegios como muy sofisticados, muy modernos, sí, muy dados para que estudiaran las élites, ¿no? En un principio era como muy cerrado en esa cuestión porque solamente podían entrar alemanes o hijos de familias germano-mexicanas, ¿no? Pero posteriormente se va a abrir, ¿no? Actualmente el colegio alemán, pues vemos que estudia cualquier tipo de persona, pero pues es muy reconocido también por su calidad educativa, ¿no? Entonces hay muchos alemanes que también llegan no llegan en ese papel como de comerciantes, sino que llegan también como en esta cuestión de profesores, eruditos. Y por ejemplo, esta situación del mismo proyecto educativo, ¿no? De que la escuela comience desde el kindergarten, el mismo término kindergarten es alemán, ¿no? Todo eso viene justamente traído de allá. Me parece que por los hermanos García Granados son uno de los primeros que traen esos proyectos educativos ya un poquito más entrados casi en la Revolución Mexicana en esa etapa, pero muy importante también esa relación que se dio ahí, ¿no? Sí realmente se traen muchas cosas importantes de Alemania. Fíjate que el tema educativo a mí me llamó bastante la atención porque, bueno, no lo quiero decir de esta manera, ¿no? O sea, pero o sea, fue una forma muy sutil de avanzada, ¿no? Yo lo quiero expresar con esas palabras, ¿no? Puesto que, pues seamos honestos, ¿no? También un maestro, un profesor, te da una configuración de la realidad, ¿no? También te incita y te empuja, dicho en palabras, ahora sí que de buena manera, a poder explorar, a poder probar, a quizá experimentar, tanto del lado intelectual, corrientes literarias, ejemplo, el tema cultural, pero también el tema tecnológico, y es ahí en donde hablamos de la notable participación de la colonia alemana, ¿no? Por lo que ya habíamos mencionado, lo que ellos estaban vendiendo, ¿no? Que en ese entonces, pues la maquinaria agrícola simbolizaba un paso importante para una mejor producción de alimentos, ¿no? Sin tanto, ahora sí que sin tantos rodeos, ¿no? Entonces yo creo que son muchísimos puntos que nos pueden ir saliendo respecto a... Sí, no, infinidad de cuestiones, ¿no? O sea, estudiar en una colonia extranjera me parece que nos lleva como por distintas vertientes, ¿no? En esa cuestión de la tecnología, pues tenían esta facilidad de traer maquinaria agrícola de Europa
o tenían proveedores de las ciudades industrializadas de Estados Unidos o también de Europa, ¿no? Entonces eso facilitaba el trabajo agrícola, ¿no? En esa cuestión, por ejemplo, yo sí recalcaría a la familia Petersen o los hermanos Petersen, porque son muy, digamos, muy innovadores en la cuestión de utilizar la tecnología a favor de la agricultura, Okay, ¿no? sí, sí, sí. Incluso hay textos o hay notas de periódico que hablaban, por ejemplo, de Pablo Petersen, porque también fue propietario del rancho El Mirador, donde ahora es el Senge, y donde había hecho una siembra, donde había obtenido mazorcas gigantes, y que era como muy novedoso, ¿no? Toda la gente se asombraba porque decía que estos dos hermanos, tanto Federico como Pablo Petersen, que hacían que las tierras más áridas pudieran producir, ¿no? Pero pues, bueno, ellos traían la maquinaria, traían los productos químicos, traían muchísimas cosas que obviamente les facilitaban pues el trabajo, ¿no? En la agricultura, y que eran cosas que, por ejemplo, en México no había esa tecnología agrícola. Yo tengo como que esta visión medio extraña de que el alemán en el siglo XIX era como el chino ahorita, ¿no? Que de esto o el japonés, que todo tienen productos para todo, nada más con caritas de anime, ¿no? Pero, por ejemplo, yo recuerdo de niño abrir los cajones de la cocina de la Tantemushi y tenía instrumentos para todo, en cuestión de cocina, en cuestión de cuestiones del hogar. Pero no sé, como que cosas tan pequeñas, cosas grandes, que todo servía para algo, ¿no? Me hacía tan innovador y todo esto, todo hecho como de hierro y... Yo creo que... No sé. Yo sí tengo una respuesta, ¿no? Que se me hace muy convincente. Hace algunos años veía una conferencia por ahí que hablaba sobre el tema de la pirotecnia, ¿no? Ajá. Y pues obviamente se iba a los principios, ¿no? Al tema de la conquista, y hablaba de cómo los españoles en esos años se encuentran en el Valle de México, el lugar indicado con los minerales adecuados para poder fabricar pólvora, ¿no? Uh-huh. Y es ahí en donde, boom, ¿no? Se empieza la producción de pólvora en lo que es actualmente Tultepec, en el Estado de México, uh-huh. Que por eso es un lugar que lleva muchísimos años sí. En la producción ¿no? Entonces yo creo que ellos, por la zona geográfica en la que se encuentran, y vamos a decirlo así, la dominación en la técnica de pues no sé, fundido, uh-huh. Y el poder trabajar los metales para poder crear herramientas, cosa que aquí pues obviamente todavía no era... Pues aquí sacas tu molcajete y tu piedra y esa era la máxima tecnología, ¿no? Pero es que sí, realmente a mí me sorprendía ver esos cajones llenos de tantas cosas. Yo creo que obedece más como a un tema de... que tiene que ver con geografía, ¿no? Que tú vienes cuando llegas a un lugar nuevo aportas mucho de la zona geográfica en la que... De la que tú viviste, de la que tú llegas, ¿no? Exactamente, y cuando digo aportas, traes cosas de allá, me refiero a desde los alimentos, técnicas para cocinar esos alimentos, herramientas para cocinar esos alimentos, y de alguna manera vas... van como nutriendo, ¿no? Exactamente. El espacio es lo que pasa, por ejemplo, con las migraciones actuales, ¿no? Que a veces mucha gente como las critica o señala, pero pues también tienen muchos aportes, ¿no? Los migrantes mexicanos van a Estados Unidos a aportar también muchas cuestiones que no saben hacer los estadounidenses, ¿no? Entonces eso es como importante, o los venezolanos que han llegado últimamente, los haitianos, también llegan a hacer un cierto aporte, ¿no? En esta cuestión, porque ellos tienen otra perspectiva del mundo, tienen otra forma de ver otra forma de alimentarse sí. O de encontrar soluciones, ¿no? Uh-huh. Porque tienen un territorio distinto, pero esas soluciones las traen y las adaptan a nuestro país, ¿no? Y en nuestro país, pues si nos gustan, pues las adaptamos también. Y fíjate que ahorita que hacías esta observación, haciendo el comparativo con Estados Unidos, yo por la tarde, yo por el mediodía decía, hay como que se me hace que puedo leer el América del Norte, ¿no? Hace muchos años, porque por esto que estamos hablando, ¿no? Este fenómeno migratorio, este fenómeno del asentamiento de todas estas familias extranjeras, su aportación al crecimiento cultural, social, económico y demás, y cómo es que ahorita pues ya son parte de la historia ¿no? Desde el tema de la arquitectura, la geografía, hasta incluso la genética, ¿no? Porque pues yo creo que sí es notable ver de repente a algunas personas escuchar estos apellidos que has mencionado, uh-huh. Sí. Hasta incluso ver rasgos propios, ¿no? Uh-huh. de la raza alemana, ¿no? Y pues yo creo que nos podríamos seguir con infinidad con infinidad de argumentos. Tenemos por ahí otro pequeño tema, espero nos gustes acompañar. Esto es más como, el tema de cierre ya es más como un tema de opinión. Y bueno, ¿qué nos puedes decir al respecto para poder finalizar ahora sí que tu participación con
o el tema de hacer la mención de tu artículo en esta edición de la revista? Claro, pues invitarlos a todos a que se empapen de historia. La historia es muy interesante, no es aburrida. A veces pensamos o nos hacemos creer que es aburrida, pero es bastante interesante. Y que bueno, revisen la revista Cuetlaxcuapan, la publica el Ayuntamiento de Puebla, está en su página de internet. Y si quieren investigar como más información al respecto, pueden buscar o teclear mi nombre, Giovanni Ángel Méndez Velázquez. Sí, justo. Les aparece en mi tesis de licenciatura, mi tesis de maestría, en donde, bueno, obviamente me enfoco muchísimo más estos temas. También tengo unos artículos publicados sobre las fiestas o celebraciones de los extranjeros en México. En el centenario de la independencia de 1910. También hay como cosillas que pueden encontrar. Entonces los invito a eso, a revisar los materiales. Y porque hay información muy interesante. No, y hay ahora sí que para toda la gente que en algún momento a lo mejor está estudiando alguna licenciatura relacionada con historia, tal vez antropología o alguna rama de, quizá eso también pueda servirles, ¿no? Como un punto de partida para iniciar una investigación, ¿no? Que puede servirles tanto en el ámbito académico o por el simple y sencillo gusto de saber un poco más sobre la ciudad de Puebla, ¿no? Sí. Para los que somos en este caso como su servidor, Tlaxcalteca. Ya habrá temas, ya traerás temas. Ya ha habido varios temas. Ya ha habido un par de temas muy buenos por ahí. Bueno, ya para finalizar vamos a hablarles sobre, pues este programa, como muchos lo saben, también habla sobre el tema de prevención de desastres, ¿no? O prevención en global. Y pues bueno, yo creo que es notable hacer mención de los últimos microsismos y el sismo de hace unos días que pues sí nos sacudieron y pues, a algunos sí los puso un tanto nerviosos, ¿no? Los microsismos del día de ayer en la Ciudad de México pues vimos a través de los medios masivos de comunicación cómo pues fueron muy breves, pero alcanzaron a dañar algunos inmuebles. Claro. ¿No? Verso sin esfuerzo. Y en algunos pues se pudieron ver cómo pues tiraban de repente algunas cosillas, ¿no? Desafortunadamente algunas personas sí se vieron afectadas al grado de tener que salir de sus de sus lugares, en donde viven. Y pues bueno, respecto a esto hay un tema que yo recientemente escuché que se llama la negación del riesgo. Lo escuché en un análisis a través de un noticiero, escuché este término, ya no hubo tiempo de desarrollarlo tanto en ese análisis que estaba viendo, pero me dejó con esa pequeña espina, ¿no? La negación de riesgo, ¿no? Haciendo el comentario de cómo es que, como buenos mexicanos decimos, eso nunca nos va a pasar, ¿no? ¿Otra vez? Pero se me hace un punto bastante importante porque muchas ocasiones, o la mayoría de las ocasiones, en el tema de los desastres, nosotros no hacemos caso de entrada a las autoridades competentes, de salida quizá en el caso de la zona urbana, a las brigadas que se forman dentro de las escuelas, dentro de las empresas, dentro de los centros comerciales, para poder resguardarnos, ¿no? Muchas ocasiones, a veces ni conocemos, ni queremos conocer, en verdad, cómo suena la alerta sísmica. No queremos saber qué hacer en caso de un simulacro, ya sea de incendios o de sismos, no sabemos interpretar determinada información respecto al clima, por ejemplo, y tampoco estamos interesados en tomar algún curso de primeros auxilios, ¿no? Y mucho menos hablar sobre protección civil. Ojo, protección civil, la actividad que la sociedad civil lleva a cabo para su autoprotección, ¿no? Otra cosa es la institución, que se ha mezclado bastante estos términos, a veces la gente enfoca más la atención hacia el tema institucional. Ya lo relegan más bien hacia la institución, ¿no? Todo lo que tiene que ver y tal. Sí, y eso es yo creo que algo bastante importante que se debe dejar en claro, ¿no? Esa notable división. Bueno, pero ustedes qué opinan, ¿no? De cómo es el mexicano cuando le dicen, ahí viene el peligro, ¿no? No va a pasar. ¿Tú qué opinas, mi querido Fabián? Que no va a pasar, ¿cómo crees? Aquí en México, no. Pues sí, es que mira, no sé hasta qué grado sea esta situación de que pues ya a lo mejor ya ha pasado tanto y de todo que ya es evitativo, ¿no? Ya mejor prefieres lo agarras de chiste, ajá, en vez de tomarlo en serio.
Ok, ok. Sí. Pues yo en esa cuestión creo que como mexicanos sí estamos un poco preparados en comparación a lo mejor de otros países en esta cuestión de qué hacer en caso de un sismo. Pues Porque es que después de tanto. después no de manches, tantos sismos creo que nos ponen como en práctica, ¿no? Me parece que hay 2, 3 simulacros al año. al año. Entonces me parece que eso es importante, ¿no? Y que no se tiene que como que dejar. Pero pues también, como todo, hay gente que pues no lo toma como muy en serio, dice, ay, es chiste, es un juego, etcétera, ¿no? Pero pues también hay que recordar que nuestro país está asentado en placas tectónicas, ¿no? Que se mueven frecuentemente o casi siempre, y que pues un sismo puede llegar cualquier día, O ¿no? cualquier otra cosa, de repente un tornado que llega a la ciudad, tú dices, eso nunca va a pasar, y cuando ves, aquí está el tornado, porque han pasado Los ese tipo de situaciones. Los O hasta- efectos del cambio climático. Sí, los Así efectos es, del cambio incluso climático. inundaciones, por ejemplo, el tema de las granizadas. Ah, sí, claro. Que por ejemplo, yo creo que ya a algunos nos ha tocado ver algunas granizadas de consideración aquí en la capital de la ciudad, ¿no? Y pues al menos yo que soy de una zona todavía considero rural, a mí hace años de niño me tocó ver una granizada que llegó a sobrepasar los 30 centímetros de altura. Y sí hubo bastantes afectaciones, entonces en ese entonces se cerró una carretera que actualmente es la vía Corte Santana Puebla, que eso es rarísimo, Ujú. que esa carretera se llegue a cerrar. Entonces, bueno, a lo que yo voy con esto que estamos comentando, ¿no? Yo pienso de forma muy personal que en muchas ocasiones solamente no queremos ver la realidad, ¿no? O solamente es falta de información, ¿no? Muchas ocasiones, y también tiene que ver con otro término que últimamente he escuchado en un par de conferencias a las que he tenido la oportunidad de asistir, que es el volver a reconstruir los riesgos, ¿no? Ok, bueno, ya sabemos que vivimos en una zona en donde hay sismos, Ujú. sabemos erupciones volcánicas, que nos llegan a tocar algunas lluvias torrenciales y que si no estamos bien ubicados, hablo del lugar en donde vivamos, o el hecho de pues tirar basura como tal, tapa nuestras coladeras, hasta incluso ya te podría hablar de temas que tienen que ver con seguridad pública, porque el robo de las tapas de las coladeras, al Sí, menos sí, aquí en sí. Puebla, ha generado pues desafortunadamente un par de bajas, ¿no? Ujú. De gente que de repente pues va lidiando con la inundación y Sí, sí, se sí. ve absorbido por Las coladeras. por las coladeras sin tapa, ¿no? Y pues bueno, el pensar que pues los riesgos Sí. no pueden estar ahí, no están latentes, muchas ocasiones nos lleva, yo lo digo así, a bajar la guardia, ¿no? Sí, Y- en general que nunca hemos tenido una cultura de la prevención en nada, ¿no? Ni en salud, en nada tenemos esa cultura. Ya nos vamos a poner la inyección ya que tenemos 32 grados 38 grados de temperatura y ya no podemos con más, ¿no? De la enfermedad. Entonces, pues siempre ha sido eso. Sí tenemos mucho de esa como dejadez. Pero Sí, no sí, solamente sí. fenómenos naturales, en todo. Ahora, yo me gustaría hacerles una pregunta que hace algunos años un compañero con el que nos encontrábamos trabajando en radio, en otra plataforma, me decía, ¿no? Había pasado recientemente el sismo del 2019, Ujú. y me decía, oye, ¿tú qué opinas? ¿Quién crees que tenga más responsabilidad en en el tema de la respuesta, ¿no? Del saber qué hacer, ¿no? Ciudadanía o instituciones, y yo le digo ambos, tiene que ser un 50-50, ¿no? Sí, pues sí. Pero también Sí, sí. desafortunadamente en México a veces hemos relegado todas estas responsabilidades a Ujú. nuestras instituciones creyendo que en sus Sí. manos está la seguridad de todos. Y al menos de una opinión bastante particular es que esta palabra que se utiliza últimamente hace un par de años, que está muy de moda, la resiliencia, Ujú. ¿no? El aprender a sobreponernos a situaciones adversas y poder recuperarnos de forma más rápida, pues obviamente debe ser un tema que debe ser tratado, vamos a decirlo de esta manera, entre la sociedad civil, ¿no? Entre los que nos encontramos, entre los vecinos, entre nosotros, por ejemplo, que estamos haciendo este ejercicio de poner en la mesa este tipo de temas, ¿no? Para recordarle a la gente, ¿no? Que vivimos, como bien lo decía nuestro invitado, vivimos en un planeta que está en constante movimiento, que de repente, por ejemplo, lo vimos con este tema de los microsismos del día de ayer. Yo veía por la noche ya, cuando yo estaba como más seguro de que la información ya estaba más
Pero eso más seguramente, confiable. fue porque nuestra protección civil estaba echando miches en la Feria Guadalupana. La protección civil que no es Y responsable de aparte su dice trabajo. que como el sismo se da en el lugar, o sea, fue inmediato que Exactamente, las exactamente. alertas no han creado como una alerta sísmica No que hubo sea un tiempo inmediata, para poder de reacción. un tiempo de reacción no pudo ser monitoreada, pues, por ende no pudo ser prevenida. Entonces sí, ahora sí que nos agarró a todos comiendo Sí, moscas. y todos pensamos que los sismos vienen pues del Pacífico, ¿no? Ujú. Pero No, pues estaban aquí. ya el que pasó apenas fue en Fue Puebla, en Puebla. no en Chautla. Ujú. Entonces aquí a 2 horas de aquí, Sí. los otros pasaron pues en la capital, ¿no? Entonces también puede pasar, ¿no? El Que epicentro ya está muy cerca, ¿no? Esa es la situación. Sí, sí, Sí. sí. Entonces, bueno, a lo que yo iba es que yo creo necesario que cada vez haya una constante participación más de la ciudadanía, más de la sociedad civil, para poder generar estrategias de protección civil, ¿no? O sea, para poder protegernos, para poder saber Sí, sí, sí. cómo superar una situación adversa como lo puede ser un desastre más rápido. Y yo creo que aquí lo más importante es eh, ir adquiriendo conocimientos que nos ayuden a poder saber cómo vivir en una zona sísmica, ¿no? Sí, sí, sí. Porque yo lo escuchaba hace algunos años en una entrevista, me encontraba grabando aquella entrevista y decía, ¿no? Un experto en el tema, no recuerdo el nombre, decía, mira, desafortunadamente el tema en México es que nos educan para hacer lo siguiente, está temblando, hay que salir de aquí, hay que ponernos a salvo allá afuera. Y, Que ya a veces afuera está más peligroso, y a veces ¿no? afuera está más Sí. peligroso, o la salida es lo peligroso, Sí, claro. ¿no? Sí. Ajá. Entonces, Tantos postes, cables. Sí, exactamente. o sea, la misma gente. Sí, una ¿no? mala infraestructura urbana que también Sí, no sí, te sí. protege. esa es la Siente. palabra clave, ¿no? ¿Por qué no, entonces, por qué no empezar a vivir a partir de ser conscientes de que debemos crear espacios Ujú. seguros para poder vivir en esta zona en la que hay sismos, ¿no? Ojo, y también de empezar a hacernos un poco de conocimiento de en dónde estamos parados, como lo decimos muchas ocasiones en las charlas que tenemos aquí mi compañero Ricardo y yo, que ya nos está acompañando allá afuera en controles, ¿no? Saber en dónde nos encontramos parados. Algo que tiene en específico y es una característica que tiene aquí el Valle de Puebla, o el Valle Pueblo Tlaxcalteca, ¿no? Porque estamos muy pegados, No, ¿no? ojalá. Es que estamos en una zona con diferentes tipos de suelo. ¿No? Y si empezamos a hacernos de conocimientos que tengan que ver con buenas estructuras, ¿no? Dependiendo de los tipos de suelos en los que nos encontramos, podremos generar mejores construcciones más seguras, más resistentes, y no nos veríamos en la necesidad de salir corriendo de lo que consideramos o nosotros tenemos como nuestro sitio seguro, que Ajá, podría sí, decir claro, que sí, es sí. nuestra vivienda, nuestra casa, ¿no? Claro. Pero también empezar a educarnos para poder saber cómo desarrollar mecánicas para poder encontrar estos sitios seguros dentro de los lugares en los que vivimos. Ya saben, yo creo que todos en los simulacros lo hemos visto. Puntos de reunión, qué hacer en caso de sismos, ¿no? Pues pareciera que es como lo voy a decir así, espero no se escuche mal, la cantaleta de siempre, pero pues son hasta ahorita las herramientas que han demostrado resultados favorables, ¿no? Conservar la calma es uno de ellos, ¿no? Sí. Por ejemplo. Sí, No sé ustedes qué no. piensan al respecto. ¿A ustedes qué se les ocurre? Me gustaría cerrar el programa con esa pregunta. ¿Qué herramienta creen que sea la más adecuada para poder generar un impacto positivo en el público, en la población, para motivarlos a pensar un poco más en el tema de prevención? Pues yo diría que la responsabilidad colectiva, porque últimamente creo que nos hemos enfocado en que todos somos muy individualistas, no pensamos solamente en nosotros y no pensamos en nuestro entorno, no pensamos en la comunidad. Entonces yo creo que la participación, por ejemplo, entre barrios, entre colonias, entre ciertas familias, como bien decías, como para lograr ubicar lugares donde se pueda estar uno tranquilo en caso de que haya un sismo, ¿no? O donde puedas resguardarte en caso de que haya un desastre natural y contar precisamente con ese apoyo, ¿no? Es decir, mi comunidad, mi colonia, mi barrio, pues se puede apoyar de cierta manera. Yo creo que lo principal sería como tratar o abordar temas en donde se involucren a todos, no nada más a una sola persona.
Mi querido Fabián. Sí, y pues sacar también todas estas situaciones de prevención de como de las instituciones, ¿no? De la escuela, de la oficina, y pues también llevarlos a la casa, porque pues también es importante, porque por lo regular a veces tiembla cuando estás durmiendo, entonces también no duerman en calzones, gente, porque pues no, luego cómo salen así. Sí, 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 así es. Pues bueno, para mí una estrategia, una herramienta que me parece bastante útil es, le resumo en una sola palabra, la constancia, ¿no? Al menos de mi parte, su servidor, y pues aquí mi compañero Fabián, que ya lleva un buen rato aquí dando lata conmigo, siempre hemos tratado de mantener ese tema en la agenda. Sí, claro. ¿No? Y que la gente tenga la libertad de poder acceder a él, ¿no? Con todas las facilidades que en estos días tenemos, con el cada vez más accesible, ¿no? Uh-huh. Acceso a la información, valga la redundancia, pues obviamente poder darnos a la tarea de investigar un poco más, informarnos más, ¿no? Incluso hasta monitorear un poco más el movimiento de todo esto. Créanme que hay información bastante valiosa, expedida tanto como por autoridades o organizaciones, tanto mexicanas e internacionales también. Y también algo que a mí me gustaría hacer pues una invitación a toda la gente, que también piensen o lleguen a tomar en cuenta el tema del voluntariado, ¿no? En actividades que tengan incidencia en mejores estrategias de prevención, ¿no? Porque la participación ciudadana me parece siempre importante, ¿no? Las autoridades siempre van a estar ahí, ¿no? En su papel de autoridades, pero depende del pueblo organizado. Sí. Y te da este ímpetu de aportar y apoyar un día después del sismo, ¿no? Pero eso es algo que tienes que ser constante y que siempre debe de estar ahí en la cabeza de todos, ¿no? No solamente cuando ya pasó o cuando va a pasar, ¿no? Así es. Sí. De la misma manera que nuestros nuestros pues, alemanes que vinieron y llegaron a esta zona y se percataron de todo lo que había. Claro. Y también se percataron de todo lo que no había. Yo creo que hoy en día es una tarea que nos debe interesar, porque pues a veces, dicho de esta manera, un pasamanos en una escalera que no lo tiene, Uh-huh. Una señal de salida de emergencia o incluso un extintor puede hacer la diferencia. Muchísimas gracias por acompañarnos. Mi querido Fabián, ¿algún saludo que quieras mandar? Pues un saludo ahí a todos los que nos ven de allá de por Xonacatepec, de ahí de la banda de la Uni, de ahí de Pedagogía, también un saludo a todos. Y recuerde que, pues, el epicentro puede ser su posada. ¿Algo que te quieras despedir? No, pues muchas gracias por la invitación. Espero que me sigan invitando a otros programas más. Perfecto. Y pues me gustó mucho participar con ustedes. Ya dijo. Vientos, sí, interesantísimo. Muchísimas gracias. Estamos en su programa Acá Entre Nos, como todos los miércoles. Hasta la próxima.